Hay una historia que no empezó con un crimen, empezó con una mirada hacia otro, una comparación silenciosa, un pensamiento que nadie escucha, pero que puede cambiarlo todo por dentro. ¿Por qué a él le va mejor que a mí? Y en esa pregunta, sin ruido, empieza una de las heridas más antiguas del corazón humano. Caín y Abel no son solo dos nombres en una historia antigua. Son dos formas de vivir que todavía existen hoy, dentro de la misma persona. Una parte que construye, y otra que se consume al compararse. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo que pasó entre dos hermanos, sino que pasa dentro de ti cada vez que te comparas con alguien más. Y puede que, sin darte cuenta, esa comparación ya haya estado moldeando decisiones, emociones y heridas que nunca supiste nombrar. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando historias bíblicas desde un punto profundo y real. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y comenta qué otras historias te gustaría entender desde una perspectiva más humana y directa. Porque algunas historias no están en el pasado. Siguen ocurriendo en silencio dentro de la vida de todos. Caín no empieza su historia como un villano. Empieza como alguien que intenta vivir, trabajar, construir algo con sus manos, ofrecer lo que tiene. Lo mismo Abel. Dos vidas simples. Dos formas distintas de acercarse a lo mismo, dar lo mejor de sí. Pero el conflicto no nace en lo que hacen. Nace en cómo es percibido lo que hacen. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Ese momento, tan breve en el relato, abre una grieta profunda en el interior de Caín. Porque no siempre el problema es lo que te sucede, sino lo que tú empiezas a pensar sobre lo que te sucede. Caín no solo ve la diferencia, la siente como una comparación. Y la comparación tiene una forma silenciosa de transformarlo todo. Lo que antes era suficiente, deja de serlo. Lo que antes era valioso, empieza a parecer poco. Lo que antes era propio, empieza a sentirse inferior. Y sin darse cuenta, Caín deja de mirar su vida para empezar a mirar la de su hermano. Ahí empieza el verdadero conflicto. No en el campo, no en la ofrenda, sino en la mente. Y lo más peligroso de la comparación es que no grita. Susurra. No aparece como una decisión consciente de voy a compararme. Aparece como una sensación constante de que algo no está bien contigo cuando ves lo que otro tiene. Caín empieza a caminar con una carga invisible, la necesidad de entender por qué su esfuerzo no se siente igual de reconocido. Y en ese punto, algo dentro de él cambia de enfoque. Ya no está construyendo su vida. Está midiendo su vida. Y medir la vida con la vida de otro siempre distorsiona la realidad. Porque nunca estás viendo el proceso completo del otro. Solo estás viendo el resultado. Como alguien que mira una casa terminada sin ver los años de trabajo detrás. O una historia de éxito en redes sin ver las noches de duda, los fracasos, los silencios. Caín no ve eso. Solo ve la diferencia. Y la diferencia, cuando se interpreta desde la comparación, deja de ser información. Y se convierte en herida. En vez de preguntarse ¿qué puedo aprender?, empieza a preguntarse ¿por qué yo no? Y esa pregunta, repetida, no busca respuestas. Busca justificaciones internas para el dolor. Y cuando el dolor no se procesa correctamente, empieza a transformarse en otra cosa. Algo más oscuro. Algo más silencioso. Algo que crece sin permiso. En la historia de Caín, ese algo empieza a tomar forma como una emoción que no se nombra fácilmente. No es solo tristeza. No es solo frustración. Es una mezcla peligrosa de dolor y orgullo herido. Porque no solo le duele no ser como Abel. Le duele sentir que su esfuerzo no está siendo visto como suficiente. Y cuando el reconocimiento externo no coincide con la expectativa interna, el corazón busca culpables. Primero mira afuera. Luego mira al otro. Y finalmente, si no tiene cuidado, empieza a deformar la percepción de la realidad. Caín no está solo luchando con su hermano. Está luchando con la idea de que su valor depende de ser mejor que otro. Y esa es una de las mentiras más profundas de la comparación. Hacerte creer que solo puedes valer si alguien más vale menos en tu mente. Pero el problema es que esa lógica nunca termina. Porque siempre habrá alguien con algo diferente. Siempre habrá alguien que parezca avanzar más rápido. Siempre habrá alguien que, desde tu perspectiva, lo está haciendo mejor. Y si la identidad depende de eso, entonces la paz nunca llega. Solo cambia de objetivo. Caín empieza a vivir en una tensión constante.
entre lo que es y lo que cree que debería ser. Y en ese espacio, el corazón deja de descansar. Empieza a competir incluso cuando nadie lo está obligando a hacerlo. Esa competencia invisible es la que más desgaste produce, porque no tiene pausas, no tiene reglas claras, no tiene un final definido. Caín ya no solo observa a Abel, empieza a interpretarlo como un estándar que no puede alcanzar. Y cuando alguien se convierte en estándar dentro de tu mente, deja de ser persona. Se convierte en medida, en referencia constante, en recordatorio de lo que sientes que te falta. Pero lo más doloroso es que Abel no está haciendo nada contra Caín. Abel simplemente existe, y aún así, esa existencia se convierte en una presión interna para su hermano. Ahí se revela uno de los peligros más profundos de compararse. No necesitas que alguien te ataque para sentirte inferior. Basta con que creas que está por encima de ti. Y en ese estado, Caín empieza a perder algo que no se nota de inmediato, pero que cambia todo, la alegría de lo propio. Su trabajo deja de ser suficiente. Su esfuerzo deja de ser valioso. Su proceso deja de tener sentido por sí mismo. Todo empieza a depender de cómo se compara con otro. Y cuando la vida se mide así, incluso lo bueno empieza a sentirse insuficiente. Es como caminar con un peso invisible que crece cada vez que miras hacia los lados en lugar de mirar hacia adelante. Y ese peso, aunque no se vea, empieza a influir en todo: pensamientos, decisiones, emociones, hasta que lo interno se vuelve un campo de tensión constante. Y cuando el corazón deja de descansar, empieza a buscar una salida, aunque no sea la correcta. En Caín, esa salida no llega como una decisión clara de hacer daño. Llega como un proceso interno donde el dolor deja de ser dolor y empieza a transformarse en algo más difícil de controlar. Primero aparece la irritación, luego la frustración constante, después una especie de injusticia interna que no logra resolverse. Esto no debería ser así. Yo también he hecho lo correcto. ¿Por qué a él sí y a mí no? Y esas frases, repetidas en silencio, no se quedan solo en pensamientos. Empiezan a moldear la manera en que Caín ve a su hermano. Abel ya no es solo Abel. Es el recordatorio vivo de lo que Caín siente que le falta. Y cuando una persona se convierte en recordatorio del propio dolor, la mente deja de verlo con neutralidad. Empieza a distorsionarlo. No porque Abel haya cambiado, sino porque la percepción de Caín ya no es limpia. La comparación no solo afecta cómo te ves a ti mismo, afecta cómo ves a los demás. Y eso es lo más peligroso de todas sus formas, porque lentamente convierte la vida en una competencia constante, incluso cuando no hay competencia real. Caín ya no está en paz con su propio camino. Y cuando alguien pierde paz con su camino, empieza a buscar culpables dentro del mismo escenario donde vive. Y ahí ocurre un punto crítico en la historia de Caín, el momento en que lo interno empieza a volverse peligroso hacia afuera. No es un cambio repentino, es una acumulación. Un pensamiento que se refuerza con otro, una emoción que se alimenta de la anterior, una percepción que ya no se corrige, solo se repite. Caín no explota de inmediato. Primero se enfría por dentro. Se desconecta de la claridad con la que antes podía ver su propio camino. Y cuando una persona se desconecta de su interior, deja de interpretar la realidad con equilibrio. Todo empieza a inclinarse hacia una sola narrativa, la de la comparación injusta. Abel ya no es simplemente su hermano. Es la representación constante de lo que Caín siente que no es. Y cuando alguien se convierte en símbolo de lo que duele, deja de ser visto como una persona completa. Se convierte en un espejo distorsionado del propio malestar. Pero los espejos no son el problema. El problema es cómo se mira en ellos. Caín empieza a cargar una tensión interna que no encuentra salida saludable. Y cuando el dolor no encuentra salida sana, empieza a buscar dirección por sí solo. No siempre hacia la luz. A veces hacia la oscuridad. Y en ese estado, incluso lo más pequeño puede inclinar la balanza. En ese punto, la historia deja de ser solo interna. Empieza a tener peso en las decisiones. Porque lo que se repite en la mente no se queda encerrado allí para siempre. Termina buscando una forma de expresión. Caín ya no solo piensa diferente, empieza a sentir diferente. Y cuando el pensamiento se mezcla con emoción sin control, la perspectiva se vuelve más rígida, menos flexible, más extrema. Lo que antes era una diferencia se convierte en una herida. Y lo que antes era un hermano se convierte en una causa de dolor constante. Es en ese espacio donde el relato bíblico muestra algo muy profundo.
Dios habla con Caín. No lo acusa primero. Lo advierte. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Hay una invitación clara a detener el proceso interno antes de que avance más. Como si se abriera una puerta de regreso a la calma. Pero la comparación, una vez instalada, no siempre escucha advertencias. Porque ya ha construido su propia lógica interna. Una lógica que se siente justa desde dentro, aunque esté distorsionada. Caín está en una encrucijada silenciosa, escuchar lo que lo puede ordenar o seguir lo que lo está consumiendo. Y ese tipo de momentos no suelen sentirse como grandes decisiones. Se sienten como pequeños permisos internos. Permitir un pensamiento más. Permitir una emoción más. Permitir una interpretación más rígida. Hasta que el margen de regreso se vuelve cada vez más pequeño. Y cuando el margen de regreso se hace pequeño, la mente empieza a justificar lo que antes habría detenido. Caín ya no está solo sintiendo, está construyendo una narrativa interna. Una historia donde él es el que ha sido tratado injustamente. Una historia donde Abel no es solo su hermano, sino el centro de esa injusticia percibida. Y lo más peligroso de una narrativa interna así no es que sea falsa o verdadera. Es que empieza a sentirse absolutamente real para quien la sostiene. Porque la mente humana tiene una capacidad poderosa, puede transformar una emoción repetida en verdad. Y cuando algo se siente como verdad, empieza a guiar decisiones. No siempre de inmediato, pero sí de manera progresiva. Caín ya no dialoga con su emoción. La sigue. Y cuando alguien sigue una emoción sin cuestionarla, deja de tener distancia entre lo que siente y lo que hace. El relato no describe un instante de locura repentina. Describe una progresión donde el interior ya ha perdido equilibrio antes de que el exterior lo revele. Es en ese punto donde la comparación deja de ser solo una idea. Se convierte en dirección. Y cuando la dirección interna está distorsionada, incluso los pasos pequeños empiezan a llevar hacia lugares que antes no habrían sido imaginados. Y cuando ese margen casi desaparece, lo interno empieza a empujar hacia lo externo con más fuerza de la que la persona cree tener. Caín ya no está en una simple tensión emocional. Está en un punto donde la comparación ha deformado su manera de interpretar la realidad hasta convertirla en presión constante. Y la presión interna, cuando no se libera de forma sana, busca una salida. No siempre consciente, no siempre controlada, pero sí inevitable si se sigue alimentando. El relato no describe primero una acción, sino un deterioro progresivo del juicio interno. Caín ya no está viendo a Abel como un hermano en igualdad de existencia. Lo está viendo como el punto de referencia que lo hace sentir menos. Y cuando alguien deja de ver al otro como persona completa, empieza a reducirlo a una función dentro de su dolor. Ahí es donde la comparación deja de ser pensamiento. Y empieza a afectar el carácter. Porque ya no solo cambia lo que se piensa, cambia lo que se permite sentir hacia el otro. Y lo más inquietante de todo esto es que nada de esto ocurre de forma visible al inicio. Todo sucede en capas internas. Capa sobre capa. Hasta que la emoción deja de ser manejable solo con reflexión, y empieza a buscar una forma de resolución más drástica dentro de la mente. Y es aquí donde la historia entra en uno de sus momentos más inquietantes, cuando el conflicto interno ya no puede seguir escondiéndose. Caín no explota de inmediato, pero tampoco se detiene. Sigue caminando con una tensión que ya no es solo mental, sino existencial. Porque cuando alguien ha estado comparándose durante demasiado tiempo, deja de ver su vida como un camino propio, y empieza a verla como una respuesta constante a lo que ve en otros. Abel ya no es un hermano en su mundo interno. Es el punto de contraste permanente, el recordatorio de lo que Caín siente que no ha logrado, aunque haya hecho su propio esfuerzo. Y en esa distorsión, la mente empieza a perder equilibrio. No porque la realidad haya cambiado, sino porque la interpretación de la realidad ha sido filtrada por la comparación. En este punto, lo que debería ser una conversación interna de orden se ha convertido en una narrativa rígida. Y las narrativas rígidas no permiten espacio para matices. Solo permiten acumulación emocional. Y la acumulación emocional sin salida termina buscando una forma de resolución. El relato bíblico no apresura el desenlace. Lo deja crecer en silencio, como ocurre con muchas decisiones humanas que parecen pequeñas hasta que ya no lo son. Caín todavía está en el campo. Todavía está en su vida cotidiana. Pero internamente, algo ya ha cruzado una línea que no se ve desde afuera. Y cuando algo cruza una línea interna sin ser detenido, el exterior termina siendo solo el escenario donde se hace visible lo que ya había ocurrido dentro.
Caín no actúa desde un instante aislado de emoción. Actúa desde una construcción previa. Desde una acumulación de pensamientos que ya habían cambiado su forma de ver a su hermano, a sí mismo y al mundo. Por eso el relato no se entiende como un impulso repentino, sino como la consecuencia de una comparación sostenida que nunca fue cuestionada a tiempo. Porque la comparación, cuando se deja crecer sin interrupción, no solo afecta la autoestima, afecta la forma en que se interpreta la justicia, el valor y el merecimiento. Y cuando esas interpretaciones se deforman, el corazón empieza a buscar equilibrio de la forma equivocada, no a través de la sanidad interna, sino a través de la corrección externa de lo que siente como desequilibrio. En ese estado, la mente ya no busca comprensión, busca alivio. Y el alivio, cuando no se guía correctamente, puede llevar a decisiones que parecen resolver el dolor, pero en realidad lo profundizan. La historia de Caín muestra cómo una comparación no enfrentada a tiempo puede transformar una relación, una percepción y finalmente un destino. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un conflicto entre dos hermanos, y se convierte en una advertencia sobre el interior humano. Porque lo que ocurre con Caín no es único de su tiempo. Es un patrón que se repite cuando la comparación toma el control del valor personal. Primero se observa al otro, luego se mide la propia vida con esa imagen. Después se distorsiona la percepción del esfuerzo propio. Y finalmente, se pierde la paz interna que sostenía el equilibrio emocional. En ese proceso, el corazón deja de habitar su propio camino. Empieza a vivir en función de referencias externas. Y cuando la identidad depende de referencias externas, nunca hay estabilidad real. Siempre hay alguien más. Siempre hay algo más. Siempre hay una medida que parece superar lo propio. Por eso la historia de Caín no es solo sobre lo que hizo, sino sobre lo que permitió crecer dentro de él sin ser confrontado. La comparación no se detuvo. La narrativa interna no se corrigió. Y el dolor no se transformó en comprensión. Todo eso acumulado terminó definiendo el desenlace. Y lo más profundo de este relato es que no señala solo un error. Señala un proceso humano que sigue vigente cada vez que el valor propio se mide en comparación con otros. Y cuando se entiende esto, la historia deja de sentirse lejana. Empieza a sentirse incómodamente cercana. Porque la comparación no siempre lleva a extremos visibles, pero sí puede alterar silenciosamente la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Caín no es recordado solo por lo que ocurrió al final, sino por todo lo que ocurrió dentro antes de ese final. Y ahí está la enseñanza más dura del relato. Lo externo casi siempre es el reflejo de un proceso interno que no fue detenido a tiempo. La comparación, cuando se vuelve constante, no solo roba alegría, también altera la percepción de lo que significa ser suficiente. Y cuando una persona deja de sentirse suficiente en su propio camino, empieza a perder conexión con su propio crecimiento. Ya no se trata de avanzar, se trata de superar al otro. Ya no se trata de construir, se trata de compensar. Y en ese cambio de enfoque, el corazón pierde descanso. Porque nunca hay un punto donde la comparación se detiene por sí sola. Siempre encuentra un nuevo objetivo. Siempre encuentra una nueva medida. Siempre encuentra una nueva razón para seguir comparando. Por eso la historia de Caín no termina en un acto. Termina en una advertencia sobre el origen de ese acto, un interior que dejó de estar en paz consigo mismo. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, es un espejo que sigue funcionando hoy. Porque cada vez que te comparas, algo dentro de ti empieza el mismo proceso silencioso. Primero miras a otro. Luego dudas de lo propio. Después pierdes el valor de tu propio camino. Y si no se detiene a tiempo, terminas midiendo tu vida con reglas que nunca fueron diseñadas para ti. Caín no cayó por falta de capacidad. Cayó porque dejó que la comparación dirigiera su identidad. Y cuando la identidad se entrega a la comparación, la paz se vuelve imposible de sostener. La enseñanza no es dejar de ver a otros. Es dejar de perderte a ti mismo cuando los miras. Porque tu vida no está diseñada para ser una respuesta a la de alguien más. Está diseñada para ser vivida con propósito propio. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal para seguir explorando historias que van más allá de la superficie. Escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar más o si alguna vez te has sentido atrapado en la comparación. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no disminuye porque otro destaque. Porque al final, el verdadero peligro de Caín no fue Abel. Fue lo que la comparación hizo en su interior cuando nadie la detuvo a tiempo.